Va fi corner, dragi ascultători. Bienvenidos a esta exploración detallada de un tema que está como en todos lados, ¿no? Pero que a veces sigue siendo un misterio. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Hola, sí, un tema súper presente. Vamos a intentar ir un poco más allá de los titulares, ¿verdad? Y bueno, para eso nos vamos a guiar con investigaciones, conocimientos de fuentes expertas como Google, Kaggle, OpenAI, universidades de todo el mundo, un poco de todo. Me parece fundamental porque la IA ya no es cosa del futuro, ¿viste? Ya está acá. De hecho, es muy probable que ya hayamos interactuado con ella, no sé, decenas de veces hoy. Totalmente. Y sin darnos cuenta, eso es lo más loco. Claro, ese feed de TikTok o Instagram que parece que te lee la mente, Uf, sí. O las canciones que te sugiere Spotify, las pelis en Netflix. incluso el Face ID del teléfono para desbloquearlo, o esas recomendaciones de compra online que justo... Justo aparecen cuando lo estás pensando. Son ejemplos súper cotidianos. Y nuestra misión hoy es, bueno, justamente esa. Desmitificar un poco la IA. Entender qué es la diferencia del software de toda la vida, digamos. Exacto, ¿Y cuáles son esas ideas clave que la mueven hoy? Aclarar el panorama, ¿no? exacto. Y para empezar, creo que estaría bueno poner un poquito de orden en la terminología, porque oímos hablar de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, LLMs, Sí, se usan a veces como si fueran lo mismo. claro, pero en realidad forman parte de una estructura, como capas. Podríamos imaginarlo como esas muñecas rusas, ¿viste? O quizá más gráfico, como un gran paraguas. El paraguas más grande, el concepto más amplio, sería la inteligencia artificial, IA en sí. Ajá, Ujú. Es como la meta general, ¿no? La idea de crear máquinas que puedan hacer tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Percibir, razonar, aprender, resolver problemas. bien. Y dentro de ese gran paraguas de la IA, encontramos uno más específico, el machine learning, o aprendizaje automático. Aprendizaje automático, sí. Y acá está uno de los cambios de paradigma, bueno, más importantes. En lugar de que un programador escriba reglas súper exactas para cada escenario posible, si pasa esto, haz aquello, se crean sistemas que aprenden a partir de datos. O sea, les muestran ejemplos. Miles, millones de ejemplos, y el sistema solito identifica patrones. Ah, mira vos. Entonces, el foco ya no está en las instrucciones explícitas, sino en los datos y los patrones que surgen de ellos. Justamente. Mm. Y dentro del machine learning, entiendo que hay una técnica que es como la estrella del momento, ¿no? La que impulsó muchos avances. El deep learning, aprendizaje profundo. Así es. El deep learning usa redes neuronales artificiales que tienen muchas capas. Por eso lo de profundo. Están, bueno, vagamente inspiradas en cómo funciona nuestro cerebro. Capas sobre capas. Exacto. Y esas múltiples capas le permitan aprender patrones que son muy complejos, muy abstractos, directamente de los datos crudos. Por ejemplo, reconocer una cara en una foto o entender las sutilezas del lenguaje humano. Y justo hablando del lenguaje, eso nos lleva a otro término que se escucha por todos lados últimamente, los LLMs, los modelos grandes de lenguaje. ¿Dónde entran ellos en este esquema? Bueno, los LLMs son un tipo específico y muy potente de Deep Learning. Son modelos que se entrenaron con cantidades realmente astronómicas de texto y código. Miles de millones de textos. Billones, trillones de palabras, de fragmentos de código. Y usan arquitecturas especializadas, como la famosa arquitectura Transformer, para comprender y generar lenguaje de una manera muy sofisticada. Son, digamos, los motores detrás de muchos chatbots y herramientas de IA generativa que vemos por ahí. A ver si entendí bien la jerarquía. IA es el gran objetivo, la idea general. Ajá, Machine Learning es el método principal. Aprender de datos, no de reglas fijas. exacto. Deep Learning es una técnica avanzada dentro del Machine Learning con redes neuronales de muchas capas. Perfecto. Y los LLMs son una aplicación estrella del Deep Learning súper especializada en lenguaje. Lo captaste perfecto. Esa distinción es clave para no mezclar todo. Claro. Y es interesante, ¿sabes? Figuras como Andrew Ng, que es uno de los pioneros en esto, aconsejan algo muy práctico. Dicen, antes de armar una estrategia de IA súper compleja en tu empresa o proyecto, ¿Qué aconsejan? experimentar.
Construir cositas chicas, prototipos. Como dicen, ensuciarse las manos. Meter mano. Eso. Para entender de verdad qué puede y qué no puede hacer la IA en tu contexto real. Porque si no, planeas en el aire. Solo con esa experiencia práctica podés trazar un rumbo que sea realista. Tiene toda la lógica del mundo. Probar antes de planificar a lo grande. Bueno, volvamos a esa diferencia fundamental que mencionaste al principio. La computación de siempre versus la inteligencia artificial. ¿Cómo lo explicaríamos fácil? Pensemos en una calculadora común y corriente. Funciona con lógica fija, ¿cierto? Reglas programadas. Le das 2 plus 2, sigue su instrucción interna grabada a fuero y te devuelve 4. Siempre igual. Siempre igual. Es precisa, es rápida, pero no tiene la más remota idea de qué es un 2 o qué significa sumar, y mucho menos sabe distinguir un gato de un perro. No tiene esa capacidad. Claro, la calculadora computa, pero no comprende nada. ¿Y la IA? La IA opera con una lógica, digamos, adaptativa. Aprende de la experiencia, por así decirlo. No le damos la regla explícita tipo, para identificar un gato, busca orejas puntiagudas, bigotes y cola. Entonces, ¿qué se le da? Le mostramos miles, millones de imágenes etiquetadas. Esto es un gato, esto no es un gato. Y el sistema, usando Machine Learning y Deep Learning, aprende por sí mismo cuáles son esos patrones visuales complejos que caracterizan a un gato. Aprende viendo ejemplos, muchísimos ejemplos, no siguiendo una lista de reglas. Y de ahí también surge esta idea de la IA generativa, ¿verdad? La GenAI, la que no solo analiza, sino que crea cosas nuevas. Exactamente. La IA generativa es una rama fascinante. Los modelos, después de aprender todos esos patrones de los datos con los que se entrenaron, pueden generar contenido totalmente nuevo, pero que sigue esos mismos patrones. ¿Cómo qué tipo de contenido? Texto coherente, como un artículo o un poema. Imágenes realistas o artísticas desde cero. Música, código de programación. Los LLM son un motor clave para generar texto, obviamente, pero la GenAI abarca muchas más modalidades. Es súper amplio. Ok. Esto va aclarando bastante el panorama general. Pero, ¿cómo funcionan por dentro estos modelos modernos? Especialmente los LLMs que mencionaste. Se habla mucho de tokens, vectores, transformers. Suena como muy técnico, ¿no? Sí, puede sonar intimidante, pero podemos entender la esencia sin ahogarnos en los detalles técnicos. Imagina que le escribes algo a un chatbot, uno basado en un LLM. Lo primero que hace el modelo es, Como cortar tu texto en pedacitos. sí, piezas más pequeñas llamadas tokens. Un token puede ser una palabra entera, como hola, o a veces parte de una palabra, como inteligencia, y luego cia, o incluso un signo de puntuación, como una coma. O sea, descompone la frase. Exacto. Y cada token posible, de todos los que el modelo conoce, tiene como un número de identificación único, una ID. Vale, entonces el texto se convierte en una secuencia de números de IDs. Pero ¿cómo capta el significado? Porque hola y chao son palabras cortas, pero significan opuestos. Excelente pregunta. Ahí entra un concepto que es, bueno, a mí me parece hermoso. Los embeddings y los vectores. Cada token, o mejor dicho, su ID numérica, se transforma en un vector. Un vector, como en matemáticas. Sí, pensarlo como una lista larguísima de números, cientos, a veces miles de números. Y la clave es que esta lista de números no es aleatoria. Es como si le asignáramos coordenadas a cada palabra en un mapa gigantesco, pero un mapa con muchísimas dimensiones, un espacio de significado. Un espacio de significado. Suena abstracto. Lo es un poco, pero la magia está en cómo se calculan esas coordenadas, esos números del vector. Se hace de tal forma que palabras con significados similares, o que suelen usarse en contextos parecidos, terminan teniendo coordenadas cercanas en ese mapa multidimensional. A ver, como si doctor y enfermera estuvieran en el mismo barrio de ese mapa gigante. Exactamente. Esa es la idea. Y mientras tanto, manzana y computadora estarían lejísimos, en continentes distintos. Precisamente. Esos vectores capturan relaciones semánticas, de significado, y también contextuales, de cómo se usan las palabras.
Es una forma numérica de representar el sentido de las palabras y sus relaciones. ¡Wow! ¿Y para qué sirve tener ese mapa? Bueno, para manejar eficientemente estos millones de vectores y encontrar rápido cuáles son los vecinos más cercanos, o sea, las palabras con significado similar, se usan herramientas especiales llamadas bases de datos vectoriales, vector databases o vector stores. Ah, ok. Son cruciales hoy en día porque permiten buscar información por el significado o la idea, no solo por palabras clave exactas, como hacían los buscadores de antes. Entiendo. O sea, puedo buscar comida sana para deportistas y me puede encontrar documentos que hablen de dietas altas en proteína para atletas, aunque no usen las mismas palabras exactas. Exactamente, ese es el poder. Vale. Entonces, texto troceado en tokens, tokens convertidos en vectores que representan su significado en un mapa multidimensional, y los transformers, mencionaste antes que son una arquitectura clave. ¿Qué hacen? Lo son, fueron un quiebre. La arquitectura Transformer, que se presentó en un paper de Google muy famoso llamado Attention is all you need. La atención es todo lo que necesitas. Buen título. Sí, resolvió problemas grandes que tenían los modelos anteriores, sobre todo para manejar textos largos y entender cómo palabras que están lejos en una frase igual se relacionan entre sí. Su mecanismo estrella se llama, justamente, attention. Ujú. Atención. ¿Cómo funciona eso? Escuché por ahí una analogía, que un transformer lee como una persona que escanea un párrafo entero para captar el contexto general, no palabra por palabra aislada. ¿Va por ahí? Es una excelente analogía, ¿sí? Simplificando muchísimo, ¿eh? El mecanismo de atención permite que, cuando el modelo está procesando una palabra, pueda evaluar la importancia de todas las demás palabras en la secuencia, incluso las que están al principio o muy lejos. ¿Cómo que evalúan la importancia? Le permite prestar atención simultáneamente a diferentes partes y relaciones. Por ejemplo, puede identificar cuál es el sujeto de la oración, cuál es el verbo principal, qué adjetivo está modificando a qué sustantivo, cuál es el tono general del texto. Todo al mismo tiempo. Ah, mira, no es lineal. No es estrictamente lineal. Le da una comprensión mucho más rica y contextual del lenguaje. Es más parecido a cómo nosotros leemos. No procesamos palabra por palabra en vacío, sino que integramos toda la frase, el párrafo, para entender el significado global. Fascinante. O sea, no es solo poner palabras en fila, sino entender la red de relaciones entre ellas. Entonces, con estos tokens, los vectores que capturan significado y la arquitectura transformer que presta atención a todo, ¿cómo pasamos de eso a algo que parece inteligencia, que puede conversar, escribir? Bueno, el corazón del entrenamiento de un LLM es conceptualmente algo que suena simple. Predecir la siguiente palabra, o el siguiente token para ser más precisos. Predecir la siguiente palabra. Sí, se le alimenta con esas cantidades masivas de texto que dijimos, internet, libros, código, de todo. Y aprende patrones estadísticos. Aprende qué palabras tienden a seguir a otras palabras en qué contextos. Si le das la frase "el gato se sentó en la", el modelo calcula la probabilidad de que la siguiente palabra sea alfombra, silla, ventana, falda, basándose en todo lo que ha leído antes. Pero solo predecir la siguiente palabra. ¿Eso explica cómo pueden escribir poemas o generar código que funciona o mantener una conversación coherente? Suena como muy simple para resultados tan complejos. Parece simple en la superficie, sí, pero cuando esta predicción se hace a una escala gigantesca, modelos con billones de parámetros, entrenados con trillones de ejemplos de texto, esta capacidad de predecir patrones lingüísticos empieza a generar comportamientos, bueno, los investigadores los llaman emergentes. Emergentes. ¿Qué significa eso? Significa que surgen habilidades que no fueron programadas explícitamente. El modelo no solo predice la palabra estadísticamente más probable, sino que empieza a poder generar secuencias largas y coherentes, puede mantener un hilo conversacional, resumir textos complejos, traducir idiomas, incluso mostrar chispazos de creatividad o razonamiento lógico. O sea que esas habilidades más complejas nacen de la escala y de la tarea básica de predecir patrones. No es que alguien le haya enseñado a razonar paso a paso. Exacto. Y esto es súper importante recalcarlo. La IA actual, estos LLMs, no tienen conciencia. No tienen sentimientos ni intenciones propias. No entienden las cosas como las entendemos los humanos, con experiencia del mundo real, emociones. Entonces, ¿qué hacen?
Lo que hacen es reconocer y manipular patrones estadísticos, estructurales, semánticos que aprendieron de los datos. Lo hacen a una velocidad y una escala que para nosotros es inimaginable. Su razonamiento, si se le puede llamar así, es una forma muy sofisticada de completar patrones. De hecho, los propios investigadores admiten que no comprenden del todo cómo estos modelos gigantes llegan a ciertas conclusiones complejas. Son como cajas negras en parte. Entendido. Es una inteligencia basada en patrones y probabilidad, no en conciencia o comprensión humana. Y esta habilidad, entonces, es la que potencia a los chatbots conversacionales, Exacto. a los traductores automáticos que son cada vez mejores, ¿Sí? a los asistentes que te ayudan a escribir código. Precisamente. Y estos modelos base, una vez entrenados, se pueden seguir mejorando y adaptando. Existe lo que se llama fine-tuning, o ajuste fino. ¿Qué es eso? Es como tomar un modelo gigante preentrenado y darle un entrenamiento adicional con datos más específicos de una tarea o un dominio particular. Para especializarlo. Eso es. Y también, muy importante, está el RLHF. Son las siglas en inglés de aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Suena complejo. ¿Qué hace? La idea es que personas reales evalúan las respuestas que da el modelo. Le dicen, esta respuesta es buena, esta es mala, esta es útil, esta es peligrosa. Y con ese feedback humano, el modelo aprende a ajustar sus respuestas para ser más útil, más veraz, más seguro, para alinearse mejor con lo que nosotros esperamos o preferimos. Ah, es como si le diéramos feedback para que aprenda modales y a ser más colaborador. Jaja, algo así sí. Una forma de guiarlo hacia comportamientos deseables. Y además de esto, hay otra cosa interesante. Los agentes de IA. Agentes. Sí. Son sistemas de IA que no solo generan texto, sino que pueden usar herramientas. Piensa en herramientas como conectarse a Internet para buscar información actualizada. Ah, porque el modelo base solo sabe hasta la fecha en que lo entrenaron, ¿no? Exacto. O pueden consultar bases de datos específicas, calcular cosas, interactuar con otros programas o APIs. Esto les permite superar esa limitación de su conocimiento congelado y actuar sobre el mundo real de forma más dinámica. Pueden buscar un vuelo, ver el clima actual, etc. Se vuelven más activos, digamos. No solo responden con lo que saben. Mucho más activos y capaces. Bueno, todo esto nos lleva a la pregunta clave, me parece. ¿Por qué es importante entender todos estos conceptos? Tokens, vectores, transformers, RLHF. ¿Cuál es la relevancia para la gente común, para quienes no somos expertos en IA? Yo creo que es fundamental, porque comprender los fundamentos de la IA, aunque sea a nivel conceptual, se está convirtiendo en una nueva forma de alfabetización, tan esencial como saber leer, escribir o usar una computadora hoy en día. ¿Una nueva alfabetización? Sí. No todos necesitamos ser programadores expertos en IA, claro que no. Pero sí necesitamos entender, a grandes rasgos, qué puede hacer, cómo funciona básicamente, cuáles son sus limitaciones y cómo podemos interactuar con ella de forma, bueno, crítica y efectiva, para no ser meros consumidores pasivos. Tiene sentido. Además, ya está teniendo un impacto real en un montón de sectores, ¿no? Sin duda. Vemos IA muy especializada, por ejemplo, CQLM, que está diseñada para ayudar en tareas de ciberseguridad, o modelos como MedPalm y MedLM, que muestran un potencial increíble para analizar información médica, responder preguntas clínicas complejas, siempre como apoyo a los profesionales de la salud, ojo, no como reemplazo. Claro, como una herramienta más para ellos. Exacto. Y lo que a mí me parece más emocionante es la creciente accesibilidad de estas tecnologías. ¿Te refieres a que ya no son solo para grandes empresas o laboratorios de investigación? Para nada. Hoy tenemos herramientas como ChatGPT, Gemini y muchas otras que son gratuitas o de muy bajo costo. Están al alcance de estudiantes, de emprendedores, de pequeñas empresas, incluso de gobiernos o escuelas en zonas con menos recursos económicos. ¿Y eso qué permite? Es una democratización del conocimiento y de la capacidad computacional que no tiene precedentes. Realmente, abre muchísimas oportunidades. Ujú. Eso abre un montón de puertas, sí. Y para quien quiera ir un poquito más allá, que le picó el bichito de la curiosidad, ¿qué pasos prácticos podría dar? Mencionaste antes lo de experimentar. Experimentar es clave, sí. Jugar con las herramientas disponibles. Además, aprender a programar sigue siendo súper valioso en este campo. ¿Qué lenguajes recomendarías?
Bueno, Python es el rey indiscutible en el mundo de la IA. La gran mayoría de las librerías, las herramientas, los cursos, están en Python. Tiene una comunidad enorme y muchísimos recursos. JavaScript también es importante, sobre todo si te interesa integrar la IA en aplicaciones web. ¿Y dónde se puede aprender esto? ¿Hay opciones accesibles? Muchísimas, y muchas gratuitas o muy accesibles. Plataformas como FreeCodeCamp, por ejemplo, tienen cursos excelentes de Python y ciencia de datos. Kaggle, que es de Google, es genial para practicar con conjuntos de datos reales y hasta participar en competencias de Machine Learning. Ah, qué bueno. Coursera, edX, ofrecen cursos de universidades top, a veces gratis o con opción de certificado pago. Y bueno, ni hablar de la cantidad infinita de tutoriales y explicaciones de alta calidad que hay en YouTube. Realmente, hoy el acceso al conocimiento está ahí. O sea que no hay excusa de esto es solo para genios o ricos. Para nada. La educación en IA no debe ser, y no tiene por qué ser, un club exclusivo. Es para todas y todos los que tengan la curiosidad y las ganas de aprender. La inclusión es fundamental. Un mensaje súper importante ese, la inclusión en esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Totalmente. Y quizá para cerrar, una reflexión. A veces se habla mucho del miedo, ¿no? De que la IA nos va a reemplazar, que va a quitar trabajos. Sí, es un temor recurrente. Y es válido conversarlo. Pero yo creo que, al menos en el estado actual y en el futuro previsible, la IA no reemplace a la inteligencia humana, sino que la aumenta, la potencia. ¿Cómo que la aumenta? Nos libera de tareas tediosas y repetitivas. Nos ayuda a encontrar patrones ocultos en cantidades enormes de datos que nosotros solos no podríamos procesar. Nos da nuevas herramientas para la creatividad, para el diseño, para la ciencia. La pregunta clave, me parece, no es tanto qué puede hacer la IA sola, sino qué podemos lograr nosotros usando la IA como una colaboradora. Me gusta esa perspectiva, verla como una herramienta potente, una colaboradora. El futuro entonces no lo escriben solo las máquinas. ¿No? Lo escriben las personas que aprenden a trabajar con ellas, a guiarlas, a usarlas de manera responsable, ética y creativa. La verdad, ha sido una inmersión súper esclarecedora. Me aclaraste un montón de dudas. Me alegro. Y esto es solo rascar la superficie, ¿eh? Es el comienzo del viaje. Definitivamente. Bueno, para quienes quieran seguir explorando este universo, los esperamos en nuestra próxima entrega. Vamos a profundizar un poco más en cómo aprenden estas máquinas. El título será Las máquinas que aprenden cómo funciona la IA. Ahí nos meteremos más en los algoritmos y el proceso de aprendizaje automático. Excelente. Así que, hasta la próxima.